escritura. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Esa es una de las evidencias de que no se ha nacido de nuevo, que no se ha podido entender, no puede entender la palabra. Vamos a estudiar esa parte, ¿por qué no la puede entender? Dice, si no se nace de nuevo, no se puede entender la palabra de Dios. Importante, imagínense que en 2 Corintios 3:14 nos habla de esto. Dice así, dice que el entendimiento de ellos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice que cuando leen el antiguo pacto les queda un velo, ¿sí? Y ahí dice que, ¿qué quiere decir esto de embotó? Porque ahí dice, el entendimiento de ellos se embotó. Cuando hablan de las personas que leen la escritura, ¿sí? Las personas que estaban allí, los judíos más que todo, cuando leen la escritura, leen el antiguo pacto, ellos no pueden entender tampoco. Dice que el entendimiento de ellos se embotó. Ese embotar se refiere a que el entendimiento se trastornó. O sea que se entorpeció, no pueden entender lo que está escrito allí, en la palabra de Dios, porque cuando leen el antiguo pacto les queda un velo. ¿Ustedes saben qué es un velo? Como cuando uno se casa y se pone un velo, ¿cierto? Puede mirar un poquito, pero no puede mirar bien, no puede ver claramente, mirar un poquito. Eso era lo que le pasaba a los judíos. Ellos podían entender un poquito, mirar un poquito lo que ellos leían, iban leyendo y iban entendiendo un poquito, no todo, un poquito. Lo que de pronto la Biblia decía ya, lo que quiere decir la ley. Y aún hasta el día de hoy dice que cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sí? Y ese velo quiere decir que no se les permite ver o entender la palabra. Aunque la leen y son instruidos desde pequeños, se la saben de memoria, pero no la entienden porque tienen un velo. ¿Sí? Imagínense, los judíos tenían un velo. Y como nosotros vemos acá en la diapositiva, yo puse estos hombres aquí totalmente ciegos, con una banda en los ojos, ¿sí? Porque los judíos tienen un velo, pero los gentiles, nosotros que no somos judíos porque no venimos de un vientre judío, ¿cierto? Venimos ciegos, ciegos, sin conocimiento, porque desde niños los judíos al menos se les daba la escritura, al menos oían algo de la escritura, algo de Dios, pero los gentiles nunca lo habían conocido, nunca la habían oído, nunca la habían entendido, hasta que Pablo dice, Pablo lleva el evangelio a todas las iglesias y va y les anuncia de Jesús y les muestra la Biblia y le dicen, miren, Jesús está aquí a través de la escritura. Y yo, pero yo no sabía que existía este libro, ¿cierto? Entonces ellos no entienden, ¿sí? Por eso dice Pablo que cuando se conviertan a Jesús, el Señor, el velo se les quitará, ¿sí? Y también nos dice en otra parte en la escritura, dice que en 1 Corintios 2, 13, 14 dice, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, esto lo decía Pablo. Pero el hombre que no ha nacido nuevo, el hombre animal, que así lo llama también la escritura, está, está totalmente ciego, como ya lo habíamos dicho, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es nacido nuevo, el que es nacido de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso decía Jesús, le decía Jesús a los fariseos, les decía, ¿por qué no?
¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pues porque no sois de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso no podéis entender mis palabras ni podréis comprenderlas porque no sois de Dios. O sea que nosotros necesitamos nacer de nuevo, ¿cierto? Para llegar a ser esa mujer y ese hombre espíritu para entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. ¿Ves? ¿Por qué es lo importante de nacer de nuevo? Si nosotros no nacemos de nuevo, nosotros no vamos a poder entender lo que dice ese libro, por más de que nos esforcemos. Y hay una cosa importante que quiero enseñarles acá, y es que todo ser humano nace con unas gafas. O sea, nace con por cultura, por familia, que eso también influye en nuestra vida, ¿sí? Lo que nos han enseñado nuestros padres desde pequeños, eso influye a la manera cuando yo voy a leer la Biblia, porque así como yo entiendo las cosas así, yo cuando lea la Biblia, yo lo voy a entender y así me imagino que son. Y resulta que no son. Nosotros, por eso decía Pablo acá, muy interesante esto que dice, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, el hombre natural lo quiere acomodar a la sabiduría humana, a su razonamiento, a lo que ellos se creería que es así, pero no, dice que, sino con las que enseña el Espíritu, o sea que un nacido nuevo, el Espíritu Santo le va guiando, le va mostrando y le va enseñando y va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que hay muchas sectas hoy en día, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y no se acomoda a lo que dice el hermano allí con lo que dice el otro hermano allí, porque no es el mismo espíritu. Si la Biblia dice que una sola fe, un solo Dios, un solo Señor, un mismo espíritu, todos deberíamos hablar lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué hay tantos ideologías, una diferente a la otra? Porque no todos son de Dios. Por eso dice en primera de Juan, dice allí, dice, escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios. Entonces, allí también nos da como una lista, ¿cierto? En primera de Juan, ¿en qué cree un hijo de Dios? Yo sí quisiera invitarle un día de estos que usted cogiera la carta de Juan, primera carta de Juan, solamente la primera carta de Juan que tiene 5 capítulos y estudiara en qué cree un hijo de Dios. Y usted se va a asombrar porque hay muchas cosas que Juan afirma allí de lo que realmente un hijo de Dios, ¿sí? Ahí podríamos evaluarnos nosotros, bueno, ¿yo en qué creo? Y la Biblia que me dice que debo de creer, ¿sí? Porque recordemos que no es a mi manera, ¿cierto? No es a la manera del pastor, no es a la manera del líder, no es a la manera del maestro, sino a la manera de la palabra. Este seminario se ha hecho es para eso, para que nosotros nos evaluemos y revisemos conforme a la palabra. Si lo que yo estoy haciendo va eh, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces el nacido nuevo es el que puede andar en esos estatutos, guardar los preceptos de Dios para ponerlos por obra. Por eso esa era la promesa que decía en Ezequiel 36, 26, 27. Dice allí que, dice que os daré y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros para que andéis en mis estatutos. ¿Sí? Pero para andar en esos estatutos y en esa ley de Dios, si yo no la conozco, si yo no la leo, si yo no la entiendo, pues ¿cómo la voy a obedecer? Es imposible. Voy a leerla y no la entiendo. Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Sí? Y si Jesús y Dios nos da la palabra para que nosotros la leamos y no la entendemos, ¿cómo vamos a hacer caso? ¿Cómo vamos a obedecer? Por eso dice allí, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, cuando yo voy a leer la Biblia, yo debo de tener en cuenta, bueno, ¿cómo la voy a leer? A mi manera no la puedo leer. A mi pensamiento no la puedo leer. Yo debo de ir a Dios, pero yo necesito reconocer primero que si no he nacido de nuevo, pues no la voy a poder entender. Entonces, aquí lo que quiero enfatizar y lo que quiero dejar claro es que necesitamos entender, nacer
Necesitamos entender que necesitamos nacer de nuevo para poder entender su palabra y ponerla por obra. ¿Sí? Entonces, este es otro punto, ya estamos en el punto número 4. Ayer habíamos hablado de una lista de 10 cosas para nacer de nuevo, ¿sí? El punto 4 dice que necesitamos nacer de nuevo para tener el amor de Dios morando en nosotros. El nacido de Dios puede tener el amor de Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es el amor? Dice Jesús en una en la palabra, dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El amor de Dios no es igual al amor del mundo, es totalmente diferente. El amor de Dios es algo que nos está hablando allí en Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Dice que el verdadero amor de Dios tiene unas características específicas que están allí en Primera de Corintios 13, del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Ese amor que es perfecto, tiene estas características y lo mismo pasa cuando, cuando la persona es nacida de nuevo, tiene ese amor de Dios. Imagínense, hermanos, que el amor de Dios es una esencia, por eso vemos acá en el dibujito que puse acá, el amor es una esencia porque se derrama, ¿sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo cuando viene sobre la persona, cuando viene y mora y viene a morar dentro de la persona, ¿sí? La evidencia que ha nacido y que ha pasado de muerte a vida es que ama a su hermano. Eso dice en Primera de Juan 3:14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Dios ha dado al nacido nuevo su amor por medio del Espíritu Santo. O sea que el amor es una sustancia, por eso se derrama, ¿sí? Por eso dice en Romanos 5:5, si ustedes lo quieren leer, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si ustedes lo quieren leer, pueden buscar la cita, pueden corroborar la cita. Romanos 5:5 dice allí que el amor de Dios se ha derramado. Cuando dice que se ha derramado, por eso digo que es una esencia, porque lo único que se puede derramar es algo líquido, ¿cierto? Como una esencia. Entonces, ese amor que es derramado en nuestros corazones entra porque el Espíritu Santo es el que nos fue dado y cuando el Espíritu Santo viene, ¿cierto? Cuando viene y mora entre nosotros esa esencia de Dios, que es solo de Dios y que solo viene de Dios porque no es de nosotros, ese amor de Dios es derramado dentro de nosotros. Ese amor que nos dice allí en Primera de Corintios 13, que no es jactancioso, que no se irrita, que no se goza de la maldad, sino se goza del bien. Dice que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Es por eso que el que no tiene a Dios, pues no tiene ese amor morando en él, porque Dios es amor y el que permanece en amor, dice que permanece en Dios y Dios en él. Y este es el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso es que el nacido de nuevo se le puede facilitar, ¿sí? Más este amor, se puede ver ese amor en el hermano, ¿sí? ¿Cómo puedo demostrar que yo amo a mi hermano? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo puedo demostrar que yo amo a mi hermano? Porque cuando uno ora
por un hermano cuando está enfermo, cuando tiene una necesidad. Entonces, oramos los unos por los otros, pues porque nos amamos, porque Dios ha derramado su amor en cada uno de nosotros y sentimos ese amor o esa angustia por el hermano de lo que le está pasando, lo que esté viviendo. Exactamente. Es como cuando uno se corta. Una vez hablaba de eso, usted se cortó un dedito y todo su cuerpo se duele con ese dedito. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Y usted no trata de cuidar ese dedito que se cortó. Así lo mismo pasa con los hermanos en la iglesia. Se le ve ese amor. La única evidencia que se puede ver allí es la oración por mi hermano. Es un bien que Dios nos ha dejado, eh, el orar, el orar por mi hermano. ¿Cómo? Cuando yo empiezo a interceder por mi hermano, ahí yo estoy demostrando mi amor hacia mi hermano. Cuando yo amo al perdido, yo oro por esa persona que está perdida, que está allí en las drogas, oramos por nuestra nación, oramos bueno, por nuestras familias. Nos duele ver a no porque sea mi hijo, no porque sea mi primo o mi familiar, sino porque ese amor de Dios está allí y nos hace que oremos por ellos, porque ellos necesitan ver en nosotros ese amor, ese testimonio. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la evidencia de un hijo de Dios, que ama a su hermano. Entonces, cuando amamos a nuestros hermanos, dice la Biblia que permanecemos en luz. Pero el que aborrece a su hermano permanece en tinieblas y anda en tinieblas. Y dice que nada sabe porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? Y si alguno dice o alguno afirma, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cierto? No amamos a mi hermano, a quien yo veo. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Y no simplemente es orar, sino también ayudarle en las situaciones de pronto económicas, como dice allí, si alguno viera a su hermano que tiene alguna necesidad y no lo alienta, no lo ayuda, no le da un socorro, de pronto comparte su pan con él, pues de nada le sirve tampoco. Por eso es que es necesario orar y también que vaya con obras, ¿no? Que vaya con por amor a hacerlo. Este es el amor de Dios. Es diferente, es muy diferente a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Por eso es que el amor de Dios, si ustedes miran en 1 Corintios 13, yo debo mirar, bueno, el amor que yo tengo hacia mi hermano es lo mismo, así. No guarda rencor, no busca lo suyo, ¿sí? El no buscar lo suyo es no insistir en ganar un pleito o un derecho, o sea, es una persona que no busca nada de eso, prefiere perder para ganar. ¿Ustedes saben lo que es perder para ganar? Preferimos perder un pleito, pero ganamos un amigo, una persona. Oramos por ella. ¿Sí? Muchas veces una persona me dijo, no, pero es que usted es muy callada y usted no dice nada, usted no, pues yo prefiero callarme porque si es para pelear, mejor no. Entonces me dice, no, pero es que usted está admitiendo con sus hechos está admitiendo lo que el otro está diciendo. No, no necesariamente, ¿sí? Porque ya después a esa persona se le va a pasar el mal genio, se le va a pasar la rabia, se le va a pasar lo que... Y ya se va a dar cuenta de su error, pero él mismo se da cuenta por qué, porque hemos orado por él. O sea, no es que yo esté peleando ahí, no, es orando, orando por él, no se irrita, no es susceptible, no es grosero, no es hostil, no guarda rencor, se refiere que no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que la persona va y lo perdona, va y perdona ese agravio. Por eso todo lo sufre ese agravio. Eso decía Pablo a la gente, dice, ¿no es mejor sufrir el agravio? ¿No es mejor que nosotros seamos defraudados? Dice allí, creo que es en Gálatas o en Corintios. Entonces, ese es el amor de Dios que nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, ¿cierto?
Si nosotros somos nacidos de nuevo, esta es como un examen que nosotros nos hacen, bueno, yo sí nací de nuevo, o qué estoy haciendo. Porque hay calentar sillas, sí hay muchos en las iglesias, ¿cierto? Calentar sillas, pero Dios no quiere que nosotros calentemos sillas, sino que nosotros realmente seamos verdaderos discípulos de Jesús. Si usted y yo decimos que afirmamos esta palabra y que tenemos la palabra, que la sabemos, que la enseñamos, que la estamos escudriñando, ¿cierto? Que queremos agradar a Dios, bueno, realmente tengo el amor de Dios en mí. Si no lo tengo es porque necesito nacer de nuevo, ¿cierto? Necesitamos nacer de nuevo para tener este amor. Quinto, para ser verdaderamente libres. Cuando conocemos a Jesús, somos verdaderamente libres. Ustedes me dirán, ¿de qué? ¿Libres de qué? Según la palabra de Dios, el nacido de nuevo es una persona que es verdaderamente libre en muchos aspectos. Vamos a mirar uno de ellos. Sí, cuando nosotros conocemos a Jesús, dice que así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, ¿cierto? Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que nace de nuevo libre de pecado y el pecado no se enseñoreará más de él. El pecado no se puede enseñorear de un hijo de Dios ni de un nacido de nuevo. Por eso allá en Juan, en primera de Juan, dice que el nacido nuevo no peca y tampoco puede pecar. El nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Eso en dónde está? Eso está en primera de Juan 5:18. Ustedes lo pueden corroborar allí en la escritura. Dice que el que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. El nacido de Dios es libre de muerte, el libre del enemigo, el libre de las pasiones de este mundo, el libre de la esclavitud, de la corrupción, el libre de rudimentos de este mundo y, y el libre de toda circunstancia que a veces se presenta en la vida, ¿cierto? Que nosotros decimos, estoy en un desierto. No es que Dios me mandó en un desierto y estoy en un desierto. Yo le doy gracias a Dios por esos desiertos, porque a través de esos desiertos conocemos a Dios. A través de esos desiertos, el pueblo de Israel conoció al Dios de Israel. Entonces, imagínese un desierto con calzado, ¿cierto? Que nos dice allí, con calzado. Dice que nunca tuvieron que comprar calzado, nunca tuvieron que comprar ropa porque la ropa crecía con ellos. Eso es una bendición en el desierto. Les daba alimento a las personas. Dice que caía el maná. Eso es una bendición estar en un desierto. Entonces, para un hijo de Dios, el, el, el estar en una circunstancia que para nosotros parece adversa, difícil, una mala situación, pues es de verdad una bendición. Por eso decía Pablo en una de las escrituras, decía que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar porque nosotros tenemos el amor de Dios que es en Cristo Jesús, o sea que nunca podría separarse de un amor tan grande como es el amor de Dios, ¿sí? Por alguna circunstancia. O sea, no dejaría a Dios por ninguna circunstancia, o sea que puede decirse que ha vencido esas cosas. ¿Sí? Cuando dice que es libre del temor de la muerte, dice que todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, estaban durante toda su vida sujetos a mansedumbre, estaban sujetos a muerte, estaban sujetos por el enemigo, estaban sujetos por el temor. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a la muerte? Si yo les preguntara hoy, bueno, si usted supiera que hoy se va a morir, ¿está preparado?
¿Sí? Estaríamos preparados para irnos con él, para la muerte, ¿no? Que pues es muerte, muerte es muerte y de todas maneras tiene un temor. ¿Sí? Entonces, eso era lo que se refiere acá cuando dice que somos verdaderamente libres a todo eso. Un nacido nuevo es verdaderamente libre a todos esos temores. El temor a la muerte, el temor al enemigo, el temor a que él también es verdaderamente libre, el enemigo ya no lo puede tocar, también es verdaderamente libre cuando dice que no practica más el pecado. Entonces, por eso necesitamos nacer de nuevo para tener todos estos beneficios que nos da el ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y voy a hacer una pausa aquí para preguntarle a mi hermana Viviana, que la veo acá en la sala. Hermanita Viviana, Dios la bendiga. Amén, mi pastora. Buenas noches. Buenas noches. De verdad nos hiciste falta ayer, pero bueno, gracias a Dios estás hoy aquí con nosotros. Amén, sí, señora. Y te quería hacer una pregunta. ¿Voy muy Dime. rápido o vamos entendiendo? Bueno, pues la verdad me pude conectar como a la mitad de la clase, entonces estoy como hasta ahora retomando el tema. Sí, Entonces, ok. y pues me falta obviamente ver la clase de ayer, entonces pues estoy en ese proceso. Muy bien, listo. Listo, ok, muy bien. Bueno, vamos a dar esta clase así. Le voy a preguntar a mi hermana Joana la misma pregunta. Hermana Joana, ¿voy muy rápido o hay algo de confu en todo lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta o algo que tú quieras opinar? Bueno, ustedes saben que yo doy estos tiempos para mirar qué piensan, ustedes qué piensan con todo esto. Sí me interesa saber sus conceptos. Hermanita Joana, ¿estás ahí? Amén, hermanita, aquí estoy. Bueno, quiero que me cuentes si estás entendiendo, si voy muy rápido. Bueno, Va muy bien y estoy encantada porque la verdad que de eso se trata, de aprender, porque ahora sí, todas estas cosas que ha compartido hoy no estaban en mi conocimiento, gracias a Dios. Entonces, pues sí, va bien, hermana, y tomando nota también. bueno, me alegra de verdad mucho que estemos entendiendo. Más adelante voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Así que no nos preocupe, no te preocupes, hermanita Viviana. Yo sé que este pues es un tema muy fácil, es muy fácil de entender. Sabemos que hemos nacido en nuestro primer nacimiento de papá y mamá, pero nosotros para ir al reino de los cielos necesitamos nacer de Dios, o sea, necesitamos nacer de segunda vez, por segunda vez, para entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús le decía eso a Nicodemo: os es necesario que nazcas de nuevo, porque si te quedas en el primer nacimiento, estás para condenación. Estamos mal, decía Jesús. Entonces, Nicodemo decía, no, pero ¿cómo así? Necesito otra vez volver a nacer de mi mamá, volver a meterse en el vientre de mi mamá y volver a nacer. ¿Cómo así? Entonces Jesús le dijo, no, es que si usted no entiende las cosas que son espirituales, pues ¿cómo va a entender? ¿Cómo, cómo va a entender? Necesitas primero nacer de nuevo para que entienda lo espiritual, porque esto carnal, ya esto no sirve, esto que nosotros no nos lleva a la salvación. Por eso ninguna religión nos puede salvar.
Ningún dogma, ningún pastor, ningún liderazgo, ningún ministerio nos puede llegar a que nazcamos de nuevo. Si no lo hace Dios, que él es el que tiene la autoridad, la potestad, la soberanía de hacer de nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí? No lo hace nadie, no lo puede hacer nadie. Por eso es un milagro que Dios nos dé este conocimiento y nos haga entender de que si pertenecemos o si permanecemos en esta carne, ¿cierto? Ayer hablábamos de lo que es una persona espiritual y una persona espíritu. Muy interesante eso porque realmente pareciera que viviéramos espirituales, siendo espirituales. Y Dios no quiere gente espiritual. Dios quiere es que nosotros seamos espíritu. ¿Sí? Y para ser espíritu, este es el tema. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces, para nacer de nuevo también necesitamos bueno, necesitamos nacer de nuevo para ser más que vencedores. El nacido de Dios es llamado a vencer. El que no ha nacido de nuevo no puede vencer nada. Por eso la gente dice, no, eso es muy difícil. Uy, no, ese camino, nacer de nuevo, uy, es ser un hijo de Dios, uy, no, eso es tremendo, porque realmente en nuestras fuerzas no podríamos ser más que vencedores, ¿cierto? Por eso necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros, el Señor nos quita esta naturaleza vieja, este viejo hombre, que eso más adelante lo vamos a explicar. Ahorita hoy la clase se refiere es para qué. Entonces necesitamos nacer de nuevo, ¿para qué? Para ser más que vencedor. Entonces verse las circunstancias, vence al maligno, vence al mundo, ¿sí? Vence todas las cosas. Por eso hay promesas. Si ustedes ven en Apocalipsis, el Señor Jesucristo le decía, escribe a la iglesia de Pérgamo. El que venciere le daría a comer el árbol de la vida. ¿Sí lo han leído? En Apocalipsis está allí en los primeros capítulos. Dice, escribe a la iglesia de Éfeso. Si venciere, y hay unas promesas para las personas que vencen. O sea, para el nacido nuevo. ¿Sí? Son esas promesas. Y el nacido nuevo tiene esa ventaja de que nada le puede ganar. Nada le puede ganar, ni siquiera el maligno. Porque dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O sea, es una persona que no le teme a nada. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios y el que es nacido de Dios dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, que el que se meta con un hijo de Dios, el enemigo no se puede meter con un hijo de Dios porque tendría que pedirle permiso a Dios. ¿Sí? Y eso no creo porque gracias a Dios por Jesús, que dice, si dice eso allí, que el maligno no nos puede tocar, es porque el maligno no nos puede tocar. ¿Sí? El maligno no nos puede tocar. Usted puede ver en la Biblia, yo nunca he encontrado, yo no sé si ustedes han visto, pero no me he referido nunca a una guerra espiritual. No sé por qué ahorita las iglesias hacen eso. La verdad, nunca he visto eso en la Biblia o que Jesús haya hecho una guerra espiritual. La verdad, no sé de dónde sacaron ese concepto, pero la gente lo toma así, que el enemigo todo, el enemigo se metió aquí, el enemigo se hizo aquí, el enemigo me hizo caer, el enemigo me tentó, el enemigo y el enemigo. Creo que Lady Valenzuela va a hablar, yo le doy la palabra a Lady. Si Lady quiere opinar. Pastora, cuando su merced se refiere, por ejemplo, a lo de las guerras espirituales, pues que eso es muy conocido para, digamos, la religión cristiana como tal. Uh-huh. Hasta donde he escuchado en la Biblia, Jesús echaba a los demonios, ¿no? O sea que nosotros tenemos es que echarlo, no ponernos en una guerra de que durar 2 horas para tratar a ver si se va o no se va. ¿Es a lo que su merced se refiere? Sí, señora, exactamente. Eso es. Dice que él nació nuevo llamado a vencer, no tiene por qué preguntarle cosas que cómo te llamas y que bueno, bueno, aunque Jesús lo hizo, ¿no? Pero no quiere decir que nosotros lo hagamos también. Simplemente echarlo fuera en el nombre de Jesús y chao. Se debe echar, ¿a dónde se debe echar? A las tinieblas de afuera, al Tártaros, a lo profundo del mar, por allá. Es un lugar que Dios ha puesto, que eso también es un tema que vamos a mirar acá,
pero les voy a explicar ese tema. Cuando vamos a echar fuera un demonio, que de hecho el nacido de nuevo tiene esa facultad, el enemigo tiembla. El enemigo tiembla porque el enemigo sí nos conoce. El enemigo conoce a un hijo de Dios y tiembla y huye. Cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús te echamos fuera al Tártaros, él ya lo conoce, porque ese lugar es el que Dios ha reservado para él. Y en el Tártaros es donde están los espíritus encarcelados, ¿sí? Que habla allí en segunda de Pedro. Todos esos demonios, todo eso está allá. Ese es el lugar de ellos. ¿Cómo salen los demonios de allá? Cuando las personas los invocan. ¿Cómo lo invoco? De pronto viendo una película de miedo, viendo cosas que no debería ver un hijo de Dios. De hecho, eso nosotros no debe estar nada de eso, porque nosotros nada que ver con el mundo, ni tampoco con las cosas del maligno. O sea que el nacido de Dios, yo nunca he visto de pronto que en la escritura o Jesús diga, no, es que el enemigo me hizo. No. O que Jesús hizo una guerra espiritual. Si ustedes la encuentran, por favor me avisan y me dicen, vea, yo encontré acá la guerra espiritual. No, eso no existe. No sé por qué la gente les pone como tanta trascendencia al enemigo. Yo digo el enemigo porque ni siquiera hay un decálogo en la ley, ¿sí? En Éxodo 20, donde dicen los 10 mandamientos, ahí está el decálogo de la ley. Es como un resumen donde dice Dios que no pondréis sobre nuestra boca los dioses, los nombres de otros dioses. Entonces, si Dios lo dice, ya además tampoco nosotros lo debemos ni de nombrar. Por eso digo el enemigo cuando me refiero a ese personaje. Sí, señora. Cuéntame, hermanita Gladys, ¿qué me quieres contar? Sí, pastora, lo que pasa es que hablando sobre eso de las guerras espirituales, eh, gracias a Dios porque ya nosotros entendemos el evangelio, ¿no? Ya gracias a Dios porque tenemos la revelación de esta palabra tan hermosa. Nosotros no hacemos eso, pero nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer en un caso de estos? Echarlo fuera con autoridad, en el nombre de Jesús. Y con autoridad, con fe y con seguridad de que no va a volver a atormentar nuestras vidas. Y porque no tiene autoridad sobre nosotros, porque el que está con nosotros es mayor. Esa es la autoridad de un hijo de Dios. Si ustedes ven en el libro de Hechos, hay un ejemplo cuando unos hombres quisieron echar fuera un demonio y ellos no dijeron el nombre de Jesús, sino dijeron por el nombre que predica Pablo. Y el enemigo les dijo, yo conozco a Pablo y yo sé quién es Pablo, porque ahí yo veo, ahí yo miré, y dice, entonces el enemigo sí nos conoce. El enemigo sí conoce a un hijo de Dios y no se mete con un hijo de Dios. Y cuando él sabe que lo van a echar fuera, él sale en el nombre de Jesús. Y por eso estas señales seguirán a los que creen. O sea que el nacido de nuevo es llamado a vencer. El nacido de nuevo es una persona que siempre está en favor, ¿no? Está para bendición. Es una persona de bendición. Cuando ve situaciones, porque también tiene dones y también puede que tenga todos los dones, él va y a una casa, si lo invitan, él dice, veo esto, veo esto, veo esto. Y en el nombre de Jesús sale. No necesita hacer guerra espiritual ni nada de eso, sale. El enemigo sabe que lo van a echar fuera, pero el nacido nuevo no tiene por qué hacer una guerra espiritual. Entonces, el nacido de nuevo también es llamado a vencer. Vence las circunstancias. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿sí ve? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. O sea que vence toda circunstancia. Si estamos pasando una circunstancia adversa, ¿cierto? La vence. ¿Cómo la vence? Porque el amor de Dios está en el nacido de nuevo.
y no va a permitir que ese amor que Dios ha derramado en su corazón se desfallezca, sino que antes como que lo guarda. O sea, ese amor, Él lo atesora, ¿sí? Lo guarda, lo preserva. Sí, está llevando el bulto aquí en la tierra, pero Él dice, no, yo prefiero seguir adelante con Dios. ¿Se acuerdan las circunstancias de Job? Igual. Todo eso es lo que le pasó a Job. Y él decía, nada, yo sigo creyendo en Dios. Sigo creyendo en que Dios es mi redentor, es mi Señor. Entonces, si Job lo hizo, ¿cierto? Siendo un hombre, ¿cierto? Normal, porque fue un hombre santo, un nacido de nuevo más. Un nacido de nuevo más, porque puede vencer toda circunstancia y toda situación. Vence las cosas del mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas del mundo? Pues todo eso que ven del mundo, que la moda, eh, que la sociedad, bueno, todo eso que ven del mundo hoy en día, que podría, eso no le afecta a un nacido de nuevo, ¿sí? Un nacido de nuevo vive es en función de agradar a Dios y no conforme a este mundo. Por eso dice en Colosenses, dice, mirar las cosas de arriba y no las de la tierra, o sea que las cosas de la tierra ya no le afectan a él en nada. Vive para agradar a Dios y vive venciendo a todo momento. Para eso necesitamos nacer de nuevo para tener una nueva vida en Cristo. El nacido de Dios es una nueva criatura, ¿sí? ¿Por qué es una nueva criatura? Porque ya viene, ya pasa de ser de las tinieblas, pasa a ser a la luz. Pasa a la luz admirable, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces ya no somos cualquier persona, ya somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son unas buenas obras, dice que las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que el nacido de nuevo tiene unas obras, ¿sí? Y esas obras no son cualquier obras, ¿sí? Y esas obras que Dios nos da a un hijo de Dios, por eso dice allí que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios hay una obra para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que nos rescató de esta vana manera de vivir, nos limpia, nos da ese nuevo corazón, nos da ese nuevo espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Una persona que es nacida de nuevo no se queda callado. Él empieza a anunciar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué? Porque lo hace por amor y no quiere que una persona se pierda. Entonces empieza a clamar por las personas, empieza a interceder por los hombres, por las mujeres, que no se vayan a perder los niños, empieza a hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella, ¿sí? Esas son las obras que Dios nos tiene a nosotros como hijos de Dios, que en otro tiempo, dice allí, nosotros que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia porque no lo habíamos alcanzado porque éramos gentiles, pero habéis alcanzado misericordia por medio de nuestro Señor Jesús. O sea que nosotros ya no somos de este mundo, ya nosotros pertenecemos a una familia que se llama la familia de Dios. Tenemos una nueva ciudadanía, usted tiene una ciudadanía en su país, ¿cierto? Nosotros tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Dónde está esa ciudadanía? Allí somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra ciudadanía. Todos tenemos esa ciudadanía. Y dice también en Filipenses, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. O sea que practicamos, damos un nuevo fruto, ¿sí? Que ya el nacido de nuevo da unos frutos que están allí en Gálatas 5, 22, 23 nos dice que está el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. O sea que en todo momento está en función
de dar estos frutos. Siempre, siempre se le va a ver la paciencia, la bondad, la piedad, el gozo. Nunca estará triste esa persona, aunque sí, llegarán momentos en que sí va a estar triste, pero la tristeza es diferente. De pronto uno se siente triste por lo que ve en el mundo, ¿no? Por todo por ejemplo, lo que está pasando hoy en día. Eso nos llena de tristeza, pero podemos orar y podemos, Dios nos puede reconfortar otra vez y llenarnos de fe en Él, ¿cierto? Entonces, estas son las obras, las nuevas, practica estas obras que Dios nos ha dado, ¿cierto? Por eso también Dios nos da una misión. Una misión. Dios nos da una misión. ¿Esa misión cuál es? Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los hijos de Dios, la palabra de la reconciliación. Por eso un hijo de Dios puede, por su nueva naturaleza y porque viene de parte de Dios, puede reconciliar a Dios y a los hombres. Son reconciliadores. Son hombres pacíficos, son hombres que están para anunciar la verdad. ¿Sí? Por eso estamos acá dando esta enseñanza. También ya para terminar, para ser un verdadero adorador. Si una persona que es un verdadero adorador, uno se imagina, un verdadero adorador es aquella persona que sabe tocar, ¿cierto? No, un verdadero adorador en espíritu y en verdad necesita haber nacido de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sé que soy un verdadero adorador? Primero porque sé que he nacido de nuevo. ¿Sí? Y dice que un verdadero adorador es aquella persona que vive en función de agradar a Dios. O sea que esta persona no necesita un instrumento para alabar a Dios. No, Señor. Necesita tener un nuevo corazón para agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es un verdadero adorador, la única manera de adorar, dice la Biblia, que es en espíritu y en verdad, ¿cierto? O sea que nace de nuevo sí o sí para ser un verdadero adorador. Y por eso les digo que todo lo que hace esa persona es para agradar a Dios. No vive para sí, vive para agradar a Dios. ¿Sí? Esta persona todo lo hace para agradar a Dios. Y así se convierte, ¿sí?, en un verdadero adorador. Lady, ¿vas a decir algo? Sí, mi pastora, qué pena contigo. Mi paz, todas estas cosas que tú nos estás enseñando, dijiste ahorita, sí o sí lo hace, digamos que son como los frutos de una persona, se puede llegar a decir que es nacida de nuevo, ¿cierto? Sí, Porque tal vez pues los que no han nacido de nuevo pues tienen su pecado en su corazón y pues de eso es lo que produce. Mi pregunta es, pastora, cuando uno quiere tener un corazón nuevo, quiere nacer de nuevo, ¿uno se lo tiene que pedir como tal a Dios? O a medida que uno vaya buscando a Dios va pasando y llega un punto que Dios hace la obra, o específicamente hay que empezar a orar por eso. ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, señora, el nacer de nuevo es un proceso. Es un proceso. Para llegar a nacer de espíritu, ¿sí? Nacer de agua, dijo Jesús, os es necesario nacer de agua y de espíritu, le dijo a Nicodemo. Es un proceso, ¿sí? Primero se nace de agua y después se nace de espíritu. Resultado, nace de nuevo. O sea que es como una fórmula, se puede decir, es una fórmula. Nacer de agua más nacer de espíritu igual nacer de nuevo. Entonces, para yo nacer de agua, ¿ok?
Ese es lo primero que voy a hacer es nacer de agua, que ese es un tema que vamos a mirar en el seminario. No es el bautismo. Muchas personas piensan que yo me mandé a bautizar, entonces ya nací de agua. No, no nos referimos al nacer de agua el bautismo. El bautismo es sumergir en agua. Usted sale lavado completamente, pero no pasa nada. O sea, es un paso que se debe de hacer, sí, pero es un paso que se da por arrepentimiento, porque creo en Jesús, porque creo en que, que lo que dice la escritura es verdad. O sea, es un paso que se da por obediencia, ¿sí? Por eso bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean salvos. O sea, es un paso, pero eso no me garantiza que yo sea salvo. O sea, eso no me da garantía. Lo que a mí me da garantía es nacer de agua. Y nacer de agua tiene que ver con muchas cosas que vamos a mirar en el transcurso del curso, ¿sí? ¿Qué es nacer de agua? ¿Y qué es nacer de espíritu? Entonces, cuando veamos ese tema, aunque yo pues te respondo con esa fórmula, ¿sí? Yo, para nacer de agua, sí debo de hacer unos pasos, sí debo de seguir unos pasos. Yo tengo que hacer algo, ¿sí? Para nacer de agua, ¿sí? Y nacer de espíritu ya es una cosa que es de Dios. O sea, yo hago mi parte con nacer de agua y Dios hace su parte cuando dice que nacemos de espíritu. O sea, Dios hace su parte y yo hago mi parte. O sea que, ¿de quién depende este nacer de nuevo? Pues de nosotros, pastora, Mm, porque somos, digamos, que los primeros que tomamos la decisión. Es que yo sé, te hacía esta pregunta, porque digamos, el tema de adorar y todo eso, yo creo que, pues digo yo, ¿no? Que a una persona que ya nació de nuevo se le debe facilitar mucho. Digamos, en mi caso, pues que yo ahora siento que estoy aprendiendo todo este tema, me pasa que yo empiezo a leer las escrituras y en mi mente empieza, tengo que voy a hacer de almuerzo, las niñas están llorando, como que no me puedo concentrar a conciencia, lo mismo cuando uno va a adorar, o sea, es diferente, yo digo que la entrega, pero entonces yo ahí decía, yo ya quiero nacer de nuevo, yo ya quiero estar en ese punto donde es como cuando usted conoce a su novio y usted al principio, pues, ¿qué le van a hacer? Decirle te amo, le nace a medida del tiempo cuando esa persona, usted se ha enamorado de esa persona, ¿sí me hago entender? Porque sí, ahorita es un esfuerzo que uno está haciendo en carne propia. exactamente. Pensamos que adoramos a Dios, pero no. O sea que él nació de nuevo, aquí hablándolo así, de cierta manera, él nació de nuevo, vive para adorar. Y no adora de cualquier manera, adora en el espíritu, porque eso es necesario. Nuestro Padre, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y no adoran simplemente con música, sino con su manera de hablar, con su manera de pensar, con su manera de actuar. Todo lo hace en función, 24 horas en función de agradar a Dios. Todo lo hace para Dios. Todo lo hace con el fin de agradar a Dios. O sea, no es una persona que vive para sí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si somos de Dios, dice que el mismo Jesús va a vivir en nosotros y vive para agradar a Dios. O sea, vive Jesús en mí, por lo tanto, hago lo que a Dios agrada, ¿sí? Por eso dice a Dios allí, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que Dios puede decir de un nacido de nuevo, he aquí mi hijo, he aquí mi hija en quien tengo complacencia. Y eso es algo muy hermoso. Eso es algo muy hermoso. Miren, ustedes van haciendo su diario, vivir, cocinar, ir a la iglesia, ir a su trabajo. Y todo el tiempo está pensando en agradar a Dios. ¿Cómo agrada a Dios? En cambio, la persona que no ha nacido de nuevo no piensa eso, siempre piensas en estas cosas de esta vida, en los afanes de esta vida, que debo comer, debo trabajar porque si no, y entonces la comida, y entonces cómo voy a hacer para la ropa, y entonces siempre está pensando en lo de acá. El nacido de nuevo no, siempre está pensando en las cosas de arriba.
pero más adelante vamos a estudiar un poquito más ese tema. Por eso estábamos hablando así, dando un poquito como a entender de que sí necesitamos nacer de nuevo para ser reconciliados con Dios, por ejemplo, ¿sí? Porque recordemos que nosotros somos pecadores, ¿cierto? Dice que el pecado separa al hombre de Dios, o sea que nosotros estamos en muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea que si nosotros seguimos pecando, de seguro estamos para muerte. Esa es la paga del pecado, ¿sí? Pero si nosotros no estamos convencidos de esto, pues va a seguir pecando. ¿Ustedes se tomarían un vaso con cianuro? No, ¿cierto? Porque sabemos que es un veneno y nos puede matar, ¿cierto? Así pasa con el pecado. Nosotros, cuando somos convencidos de pecado y sabemos las consecuencias que trae el pecado, nosotros no queremos hacer nunca más el pecado, porque sabemos que nos causa daño y sabemos que nos separa de Dios. Por eso el nacido de nuevo no peca y no puede pecar porque sabe que ese pecado lo separa de su padre. Entonces él dice, no, yo prefiero que me cuelguen, prefiero que me maten, pero pecar no, porque yo no quiero separarme de mi Padre Celestial. No quiero. Por eso muchos hombres de Dios fueron muertos por agradar a Dios. Por eso muchos hombres de Dios fueron perseguidos, ¿sí? Porque ellos vivían en agradar a Dios, pero el mundo no los entendía, el mundo pensaba que ellos eran unos herejes, entonces fueron muchos quemados, pero ellos prefirieron decir la verdad y hablar con la verdad y dar su vida, ¿sí? Prefirieron vivir para agradar a Dios y no el pecado, ¿sí? Entonces, el hombre que no entiende esto del pecado, pues va a seguir pecando y seguirá pecando, ¿sí? Por eso el nacido de Dios no peca. Pero nosotros como estamos hasta ahora aprendiendo este tema, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, uy, sí, yo sí peco. Solo Dios sabe, ¿no? No estoy aquí para juzgar a nadie, pero esa es la condición del hombre frente a Dios, que siempre está en muerte. Siempre está para muerte por el pecado que está allí. Y el que diga que no ha pecado dice que es mentiroso y hace a Dios mentiroso, porque todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Por eso dice que el nacido de nuevo es reconciliado con Dios. Y a esto vino Jesús, a reconciliarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. A eso vino Jesús. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad, ¿cierto? Que Jesús nos da, porque por medio de Él somos justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de esa ira, de la ira que se viene trayendo, ¿cierto? Por causa del pecado, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros somos salvos por medio de la vida de Jesús, de su nacimiento, de su obra, de todo lo que hizo por nosotros. Somos salvos por Él, porque aunque nosotros somos perdonados, ¿cierto? Nosotros somos perdonados, ¿sí? Pero Dios a quien le cobró todo el, el dolor y el sufrimiento, se lo cobró a Jesús para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Por eso el que no valora esto, esta muerte que Jesús hizo por nosotros, pues permanece en muerte y siempre va a estar pecando porque nunca entendió que vino un hombre a pagar por usted, que vino un hombre a sufrir tu pecado, nuestro pecado, que nosotros merecíamos el infierno. Eso lo hace un hijo de Dios, entiende, valora. Dice, Dios mío, Señor, ahora entiendo por qué Jesús vino a salvarme. Yo estaba para muerte, para condenación, pero gracias a tu Hijo Jesús que vino y se entregó a sí mismo por mí, yo puedo tener esta oportunidad de reconciliarme contigo. O sea, que un hijo de Dios es reconciliado con su Padre, es reconciliado con Dios y ya es miembro de una familia que Dios es su Padre.
Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es muy bonito esto de que entendamos que necesitamos ser reconciliados con Dios, porque de lo contrario, miren, estamos separados. La muerte solo trae separación. Por eso dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. ¿Usted quiere vivir así? Yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir separada de Dios. Yo no quiero pecar. Yo no quiero vivir en esta condición. Yo quiero tomar lo que Jesús hizo con su vida, su muerte, su obra, su sangre y poderla valorar y tomármela. Eso es como usted tiene la medicina y no se la toma, pues de nada le sirve. Jesús es lo mismo. Jesús vino a darnos libertad, vino a darnos esta oportunidad de reconciliarnos con Dios. Pero si nosotros no tomamos esa medicina para sí, si no le creemos a Dios que por medio de Jesús y su muerte y su vida, nosotros podemos ser reconciliados, pues de nada nos sirve que vayamos a una iglesia si no entendemos este tema, ¿sí? Entonces, un nacido nuevo entiende y reconoce su condición y sabe de dónde Dios lo sacó y también sabe que es reconciliado por medio de su Hijo Jesús. Y también es necesario que nazcamos de nuevo para ser salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. Si nosotros no nacemos de nuevo, pues no vamos a poder entrar en el reino de los cielos y escapar de ese lugar de fuego y de tormento. O sea que el nacer de nuevo es la única opción que tenemos. ¿Sí? ¿Qué necesitábamos para ir al infierno? No necesitábamos hacer nada porque ya estábamos para juicio, dice Pablo allí. No necesitamos ir a hacer nada porque ya estamos para condenación, ya estamos para muerte. ¿Quién me librará? Dice Pablo allí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque donde siga pecando va para el infierno. ¿Sí? Después de esto el juicio, dice allí, dice que los que mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea que las personas que no nacen de nuevo, que no pueden entender, que no han podido, de pronto no han conocido este tema, pues están en tremenda situación de muerte. O sea que están perdidos si nosotros no entendemos este tema tan importante, trascendental, prioritario, entender que necesitamos nacer de nuevo. Miren, gracias a Dios porque el Lady lo entendió. Gracias a Dios porque la hermanita Gladys lo entendió. Entendimos que necesitamos nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo, así usted vaya a la iglesia y ore y haga lo que haga, ayune lo que ayune, lea la Biblia, eso no le garantiza. No le garantiza, mi hermano. Jesús lo dijo muy claro y se lo dijo a Nicodemo, un hombre que era supremamente principal entre los judíos, un hombre que es fariseo, que después la otra clase vamos a mirar qué concepto tienen estos fariseos, son muy parecidos a nosotros, ellos también creían en muchas cosas que nosotros también creemos y aún así Jesús le dijo a él, estás perdido, ¿sí? Porque si no nacemos de nuevo, no podremos nunca jamás poder ser hijos de Dios. No, este nacer de nuevo es el camino que Dios nos ha establecido a nosotros para poder entrar en el reino de los cielos. Y este nacer de nuevo es un milagro que Dios hace en nuestros corazones. Y este nacer de nuevo lo que Dios manda para nosotros. Y este nacer de nuevo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Él nos da todo. Él nos da la posibilidad de que nosotros nazcamos de agua. Y para nacer de agua necesitamos hacer unos pasos que son súper fáciles. Y de ahí que se vea, como dice la escritura, es necesario que haya un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, ¿cierto? Para que Dios pueda actuar. Si no hay eso, pues no puede haber un nacimiento de espíritu, que eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, así que no se la pierdan. Espero que en esta clase hayamos aprendido algo, ¿sí? Y si hay Kung Fu, me pueden decir, con mucho gusto estamos para atender sus preguntas
O si hay algún hermano que pueda añadir algo, de pronto la hermana Gladys, que ya conoce el tema, o mi hermana Lady, ellas también ya saben de este tema, gracias a Dios porque hoy nos acompañan, o si mi hermanita Joana tiene alguna pregunta, o si mi hermanita Viviana quedó confu, me pueden decir, por favor. No, pastora, todo está claro, gracias a Dios. Listo, muy bien por la hermana Lady. Bien, pastora, yo también entendí todo, gracias a Dios y a su merced. Bueno, la hermana Viviana. Amé, mi pastora, pues sí, pues mientras que estuve, como se dice, en la clase y eso, pues sí, es un tema bastante interesante y pues bastante confrontante porque pues hay veces uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Que definitivamente por más que uno lleve mucho tiempo en los caminos de Dios, pero pues todos los días aprendemos y la idea es de cada día, como se dice, aplicar la palabra, vivirla y pues hacer las cosas como Dios quiere. Amén, así es. Así es. No es a mi manera, porque es que muchos se pueden engañar. Ay, yo pensé que era así. Ya, no, no es así. Por eso dice en Mateo 7:22, si lo podemos leer, Mateo 7:22, dice así la escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos piensan que por su manera, eh, creen. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo, para que sea Dios enseñándonos, mostrándonos, guiándonos. ¿Qué es lo que realmente quiere decir la palabra? Muchos van a decir en aquel día, pero si yo hice esto, si yo hice lo otro, si yo fundé iglesia, si yo hice toda una vida orando, toda una vida en santidad. Claro que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿cierto? Lo dice la Escritura. Por eso es que nosotros cuando vayamos a ver en la otra clase, los voy a invitar a que permanezcamos en este módulo y hagamos caso. Miren, el otro módulo viene sobre esto de la santidad, ¿sí? Porque vamos a hablar sobre un hombre que fue santo, que fue Cornelio, un hombre que fue santo, pero que le faltaba la salvación. O sea, que no es simplemente vivir en santidad y vivir en una vida piadosa, separado de Dios. Pero si no es nacido de nuevo, de nada le sirve vivir en santidad. Necesitamos nacer de nuevo y eso lo hace Dios. También vamos a mirar qué es nacer de nuevo. Vamos a estudiar cómo así nacer de agua, cómo así nacer de espíritu. Este seminario se ha vuelto muy interesante, gracias a Dios, porque todo esto nos ayuda a crecer, a que vivamos conforme a la escritura. De aquí en adelante se van a sacar un pacolón de tabús de pronto muy confrontantes, se va a confrontar, hay temas que de pronto vamos a traer en cuanto a cosas que nosotros pensábamos que pues creíamos que era así, resulta que así nos enseñaron y creíamos y pensábamos que era así, pero no, Jesús nos dice otra cosa a través de la escritura. Una cosa que sí les voy a recomendar es que siempre oremos y le pidamos a Dios que nos guíe a toda verdad, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el que es de Dios a Dios oye, Dios, ¿cierto? El que es de Dios a Dios oye, ¿sí? Y si ustedes han oído esta palabra que yo les he dado, ¿cierto? Esta palabra no es mía,
Así como dijo Jesús, esta palabra, la doctrina no es mía, sino la doctrina es de Dios. Y ustedes sabrán en sus corazones si lo que yo les estoy hablando es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Y hay algo que siempre el Espíritu Santo, para que ustedes nazcan de nuevo, Él necesita que ustedes oigan este evangelio, para que ustedes sean nacidas de Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta que le voy a hacer a mi hermana Joana, ¿cómo se ha sentido en estas clases? ¿Cómo se ha sentido en el corazón si esto que te estamos dando, ¿sí? Esto ha cambiado tu vida, ha sido totalmente confrontante, porque si esta palabra no nos llega a confrontar, realmente estamos en nada, ¿sí? Este evangelio es confrontante y nos lleva a decir, wow, tengo que nacer de nuevo si no estoy en muerte o permanezco en muerte. Eso es lo que hace este evangelio, que comienza a mirar mi vida, cómo estoy delante de Dios. Amén, hermanita, amén. Pues la verdad es que me he sentido bien confortada porque han sido nuevos conocimientos y de eso se trata, ¿verdad? Cuando uno va a clase porque quiere aprender algo nuevo. Sí, señora. Y entonces, pues, toda esta clase, la de ayer y la de hoy, para mí han sido nuevas y pues contenta de conocer cada día más la verdad que es la palabra de Dios, porque ahí es donde tenemos, o sea, ahí es donde se centra nuestra vida en la palabra de Dios. Si no la conocemos a profundidad, entonces, como dice usted, podemos ser engañados fácilmente. Entonces, pues, muy contenta de conocer más de la palabra de Dios. Bueno, hermanita, de verdad, eso es un... Y creo que cuando yo leo la Biblia, a veces hay cosas, sí, hay veces que no entiendo, pero por lo menos palabras que salen de que uno no entiende, pero sí, la verdad es que la palabra de Dios es clara, no hay contradicción, es eficaz, es real, y es nuestro alimento, ese es nuestro pan diario. Y pues yo estoy encantada de estar en este estudio con usted, hermana, y con nuestros hermanos también, que somos oyentes y estamos aquí para aprender más de la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermanita Joana, por su intervención. Realmente esta palabra que Dios nos da, ¿sí? Es una palabra para salvación. Sí, esta palabra no es, sino es para confrontar mi vida, mirar qué estoy haciendo, cómo estoy delante de Dios, qué es lo que ¿será que si llegara a morir hoy soy salvo? Sí, eso es lo más importante. Miren, nosotros podemos vivir en esta tierra, ¿cierto? Pero si usted no es salvo, realmente perdió el objetivo y perdió su oportunidad también, porque si Jesús vino y dio su vida, sí, toda la vida nosotros nos han enseñado lo mismo, vino Jesús y usted no tomó eso, que no aprovechó eso que Jesús vino, ¿sí? Y nos da esa oportunidad de reconciliarnos con Dios, nos da esa oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice en primera Pedro, dice que por medio de Jesús podemos heredar y tener esas preciosas promesas que están allí. Entonces, esas promesas es para nacer de nuevo. Todas esas promesas que están en la Escritura se refieren es que tú y yo seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de Dios que Dios tiene para nosotros en esta tierra. No es casas, no es carros, no es nada de eso, aunque eso son añadiduras. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que se está diciendo que busque primero salvación y ya el resto vendrá por añadidura, porque Dios sí quiere que usted sea prosperado, que tenga su casa, tenga sus cosas. Pero eso no es nada en esta vida, eso se va a quedar acá. Y su salvación. Yo prefiero tener, primero buscar el reino de Dios,
mi salvación primero, ¿cierto? Y el resto va a venir por añadidura, que eso sí Dios no lo va a dar. O sea, Dios nos da un paquete completo, miren, nos salva y fuera de eso nos da todo por todas las cosas que necesitamos. Por eso es que Él es nuestro Padre. Por eso es que Él quiere que usted sea su hija, ¿sí? Para que usted pueda gozar de todos los beneficios que el Padre por medio de Jesús nos da. ¿Sí? O sea, es una bendición esto de nacer de nuevo. Esto es un bombazo. Esto es una bendición que el Padre por eso digo que el mayor título que nosotros podemos tener es ser hechos hijos de Dios. El resto es añadido, porque si yo soy una hija de Dios, tengo todas las cosas, tengo todo. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios por eso, porque Dios nos da esa oportunidad de que nosotros en vida podamos ver y en la otra vida podamos entrar en el reino de los cielos. Entonces, mis amadas, de verdad, yo le doy gracias a Dios por ustedes porque están aquí. Dios es el que las trajo a ustedes. No somos muchos, pero gloria a Dios por ustedes dos. Y yo sé que ustedes dos van a recibir este mensaje de salvación para impactar allí en el lugar donde ustedes están. Felicito a mi hermana Joana por su tarea de la palabra de Dios. Yo espero que mi hermana Viviana la haya hecho. Si no la ha hecho, pues bueno, le voy a dar más tiempo para que la podamos hacer y lo importante es que aprendamos de esa tarea. Cuando dejamos tarea es para eso, para recordar, para retomar, para estudiar, para aprender, para que no se nos quede en un cuaderno, sino que podamos transmitirla también a las otras personas. Sí, entonces, no siendo más, mis amados, vamos a orar y terminamos nuestra clase. Sí les invito a que vean el video, la clase anterior, sí, para que de pronto podamos entender un poquito más. Pero si no,